La celebración del mal para mí es muchísimo más perversa, y hasta tal punto es perversa que no nos hemos permitido mirarla a la cara. Si bien es cierto que el franquismo es una época terrible, abrumadora, sangrienta, la transición es peor, y me lo perdonarán. ¿Por qué es peor la transición? Porque en el franquismo, por mucho que de vez en cuando nos identifiquemos con el mal, en la transición lo celebramos. Voy a hacer un relato. Érase una vez una dictadura sangrienta, criminal, con cientos de miles de muertos, represaliados, encarcelados y torturados. Llega un momento en que el dictador, el jerarca, el jefe, el horror, muere, y muere solo. Y entonces la población, que se pretende buena, decide que todos aquellos que han matado, torturado, encerrado, rapado, construido el dolor de la población, todos aquellos que se creen buenos deciden que hay que pactar con los criminales, que hay que pactar con ellos, que no hay que juzgarlos, que solamente se puede ir adelante si se les da un cariño y sobre todo se les permite seguir teniendo el poder económico, que es el poder, y seguir teniendo todo lo que han robado y seguir siendo libres. Y entonces no solo hacen eso, no solo lo pactan, no solo pactan con el criminal, sino que obligan a toda la población a celebrarlo anualmente. Se llama nuestra ejemplar democracia y nuestra ejemplar transición. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho España? ¿Y qué han obligado a hacer a la población? Y por lo tanto somos corresponsables. Y por lo tanto nosotros participamos de ello porque no nos hemos rebelado. Nos han obligado a pactar con el criminal. Es decir, nos han obligado como sociedad a comprender que el fin justifica los medios, pese a que los medios sean el pacto con el horror, el pacto con el crimen. Esto crea una ruptura, una quiebra de la decencia en cualquier democracia que impide después que nosotros tengamos claro que hay que castigar el mal. Cuando a veces nos preguntamos, hostia, ¿cómo puede ser que el Partido Popular, después de que todos sabemos todo lo que hacen, desde la honra al franquismo hasta toda la corrupción, ¿cómo puede ser que le sigan votando? Porque somos una sociedad que no ha castigado el mal. Y cuando tú construyes una democracia sobre el no castigo del crimen, ese crimen se multiplica. Pero no solo se multiplica, sino que todas esas generaciones que hemos participado de eso y que lo hemos celebrado porque de una u otra manera nos han llevado a celebrarlo, somos compartícipes y queda un fondo de culpa que nos hace corresponsables y nos hace sentir corresponsables del pacto con el crimen. Eso llega hasta nuestros días. Eso llega hasta nuestros días. De hecho, llega hasta la ley de memoria histórica, que se niega a derogar la ley de amnistía. Fijaos qué perversidad la ley de amnistía del 77. La ley de amnistía del 77 parte del Partido Comunista, que quiere que salgan los presos, pero no solo que salgan los presos, sino que tengan una restitución económica. Es decir, quiere a toda esa gente que lleva 10, 20, 30 años en la cárcel que además tengan una pensión, por lo menos. Y con ese ánimo se crea una ley, que es la ley de amnistía, para todos esos presos. ¿Qué hace la democracia? ¿Qué hacen todos los partidos? Alianza Popular, la UCD, el Partido Socialista y en el fondo, al final de todo, también el PC. ¿Qué hacen? Decir, vale, como amnistiamos a estos, amnistiamos también a los torturadores, a los criminales. Pero ¿cuál es la perversidad? Tú no puedes amnistiar a alguien que no está condenado. ¿Qué es eso de hemos amnistiado a esta gente? Es mentira. Es mentira, porque tú amnistías a aquel que ha sido condenado. Y nos están vendiendo que en esa amnistía entran desde Billy el Niño hasta Martín Villa, responsables de asesinatos y de torturas, por poner dos ejemplos que nos quedan muy cerquita, que ellos participan de una amnistía que es falso, porque nadie los ha juzgado y nadie los ha condenado. Bien, no solo nos venden eso, sino que anualmente nos obligan a celebrarlo. Cuando una sociedad celebra el crimen y el pacto con el crimen, hay una ruptura dentro de ella que hace
que su construcción del castigo y del delito sea imperfecta. Y la impunidad permanece de fondo en esa sociedad como permanece en la nuestra. Es decir, en este momento no se castiga. Ruiz Gallardón canta El cara al sol en un entierro y no pasa nada. Pero no solo no pasa nada, sino que además te afean cuando tú lo criticas. Es impensable que en cualquier democracia moderna un dirigente, un miembro de un partido destacado, cantara una canción fascista, alemana, italiana, etcétera, y no se le castigara. ¿Por qué aquí no se le castiga? Porque no ha terminado esa época. No ha terminado de ninguna manera, porque mientras nosotros sigamos pactando cada año con los criminales, y lo hacemos, compañeros, ustedes y yo, lo hacemos todos, celebrando la transición, celebrando esta época de paz, nuestra ejemplar transición celebrada en el mundo entero, lo hacemos, somos copartícipes de eso, aunque no lo sintamos, es decir, no es algo evidente y objetivo, es algo que queda de fondo y permanece. Cuando yo intenté escribir, cuando empecé a escribir la novela a la que se refería David, yo tenía dos miembros de mi familia. Uno era mi abuelo materno, coronel franquista, fascista y criminal. Y el otro era mi abuelo paterno, sindicalista de la UGT, fusilado por error en realidad contra la tapia del cementerio de Torrero en el 36, en diciembre del 36. Con mi primer abuelo, el coronel franquista, conviví toda mi vida y era mi abuelo. Del otro, del fusilado contra la tapia del cementerio de Torrero, no oí hablar jamás. Jamás. Y de repente había algo que me hacía vivir mal, algo que me afectaba humanamente, personalmente, y que no me dejaba vivir en paz. Y empecé a buscar esa parte de mi propia historia. Empecé a buscarla de forma dramática, primero porque me enfrentaba a algo terrible, que es que mis progenitores, es decir, aquellos que te educan, silencian la decencia, con lo cual te planteas qué educación recibes. Y en ese sentido no solo es íntimo, podríamos trasladarlo a lo social también, ¿eh? Es decir, ¿con qué has compartido tu crecimiento personal? ¿Sí? De manera que yo, hostia, de repente, cada vez que buscaba a ese señor, a quien yo no conocía, que no era nada para mí porque no tenía rasgos, ni siquiera características, cada vez que lo buscaba en internet, cuando empezaron a salir los datos de la memoria, me emborrachaba. Como un piojo. Empezaba, no es broma, no podía enfrentar eso serena. Empezaba a hacerme daño a mí misma. Y ese daño que me infligía a mí misma era siempre que aparecía esa necesidad de buscarlo, hasta que un día apareció. Gracias a Julián Casanovas apareció en unas listas de la memoria Félix Fallarás Notibol, asesinado contra la barbarie de Torrero, del cementerio de Torrero, el 5 de diciembre de 1936, muerto por traumatismo craneoencefálico, bla, bla, bla. Hostia, y me quedé así. Empecé a temblar, hubo algo bestial en mí, porque yo no, en realidad yo dentro de mí creía que no existía esa persona, quería que no existiera, porque que formara parte de mi educación el horror implicaba que yo pertenecía al horror también. Bien, y entonces viene lo que les quiero contar. Empecé a preguntar a mi familia, que es bastante incómoda. Claro, yo preguntaba a mi madre sobre su padre, el coronel franquista, un hombre fascista declarado que de hecho colaboró con la Gestapo. Oye, te daban los datos, pues sí, pues había una pistola aquí en casa, luego llegó un dinero de los nazis que tuvimos que gestionar, bueno, ya sabes. Preguntaba a la familia de mi padre, bueno, eso no son cosas que se tengan que hablar, bueno, Cristina, no te metas en estas cosas. De repente el criminal era alguien sin complejos. Era alguien que había ganado algo. Os estoy hablando de hace 2 años, de 2015. Era alguien que había ganado algo, alguien que podía ufanarse de su vida y que finalmente era un valiente. El decente era alguien que tenía que pedir disculpas, hablar en voz baja y no ahondar en qué había sucedido. Eso no es de mi familia. Eso es fruto de esta sociedad y de lo que os he contado antes de la celebración del crimen. Eso está sin sanar.
Y vivimos en una sociedad en el que, si me perdonáis el maniqueísmo, en el que el bueno es malo y los malos vencieron. Y eso sigue en nuestro ADN. Y en el ADN de la democracia española está el no castigo al crimen. Y como tal, no seremos democracia. Hay una cosa, lo voy a leer porque siempre me olvido de alguna palabra que es muy largo. Se llama transmisión generacional del trauma de la violencia política. Lo leí en un libro de Clara Valverde. El trauma de la violencia política es cuando una sociedad la tratas violentamente, hay una violencia política, sobre todo el caso de España, el de Chile, Argentina, es muy claro, las dictaduras violentas. La sociedad queda dañada, hay un trauma. Ese trauma de esa población, que es la que lo sufre, se transmite generacionalmente y los hijos y los nietos, está estudiado en psicología y en sociología, los hijos y los nietos reciben ese trauma y lo viven, pero lo viven mucho peor porque como sus padres, como la generación anterior no lo ha verbalizado, necesitamos las palabras, necesitamos enunciar las cosas. Como la generación anterior no lo ha enunciado, lo que tú recibes tiene que ver con la culpa, la vergüenza y el dolor, pero no lo conoces. Y en el caso de los nietos, peor. Esto genera en las sociedades problemas desde suicidios, adicción a las drogas no interpretados. Es decir, una huida de una generación que no sabe por qué huye. Transmisión generacional del trauma de la violencia política se llama. Bien, Clara Valverde cuenta en su libro cómo ella acude habitualmente a congresos internacionales sobre el trauma de la violencia política. Empezó a acudir para entender lo español. Últimamente acudía para entender por qué España es el único país en el mundo que no tiene un grupo humano, sea académico o de cualquier otro tipo, investigando el trauma de la violencia política. Existe en Argentina, existe en Chile, en Camboya, en Estados Unidos existe grupos académicos que estudian el trauma de la violencia. Bien, el único país donde no existe ese tipo de estudios es en España. Después de 40 años de dictadura, esos 40 años crean una manera de nombrar. Bien, con la transición lo que se hace es perpetuar esa manera de nombrar las cosas desde los medios de comunicación. Es decir, el papel fundamental de cómo se nombra y cómo no deja de nombrarse aquello que sucedió con terminología fascista, responde a los medios de comunicación, porque muchas veces se habla de la educación, de cómo los libros de texto y los libros educativos no cambian esa manera de nombrar. Es falso, porque ahí hay tiempo de construcción, es decir, que se adaptan seguro, pero que el hecho de continuar forma parte de la construcción de los medios de comunicación que nacen de la transición y básicamente del grupo Prisa. Es decir, aquellos medios de comunicación que fingen crear un relato de izquierdas, un relato filosocialista en teoría, aquellos medios de comunicación que construyen una izquierda blanda son los que conservan toda la nomenclatura y toda la terminología fascista. Y cuando se habla de que es la educación en los colegios quien perpetúa eso, no es cierto. Quien perpetúa eso es la construcción de los falsos medios de comunicación de izquierdas. Si cogemos las tres cosas que os he contado, el retrato que da de nosotros mismos no es especialmente bueno, pero ese es el relato que hemos construido. Y yo me pregunto hasta qué punto lo hemos construido entre todos. Muchas gracias.